Bueno, antes que nada agradecerte por poder hablar un rato sobre un trabajo que estamos planteando con mi compañera que se llama Paola. El trabajo le pusimos de nombre Claves de Resistencia. Se lo puso ella en realidad el nombre. Hablando un poco de cómo se habla en clave en ese momento, de la resistencia en sí, jugando un poco con las palabras. El trabajo elegimos hablar sobre la música de la dictadura y saltan los nombres de varios Benavides y ahí que, bueno, te venimos a buscar. Está bien, ¿no? La idea es remontarnos un poco a la década del 70, década en la que ni mi compañera ni yo existíamos, y poder hablar un poco de, por ejemplo, qué canciones vos decís, bueno, estos temas, sin ser tuyos, de compañeros de lucha, te parecen que representan ese momento. Mirá, nosotros somos de la generación de 72, podemos decir. Ya éramos muchachos adolescentes. Todavía no estaban prohibidos la mayoría de los músicos a los que yo considero los sembradores fundamentales de nuestra música, que son los cantores de 60. Biglietti, los olimareños, Alfredo, Aníbal Zampayo, Luma, Tabaré Echeverri, Silvio Rodríguez Castillo, Yamandú Palacios, El Sabalero, Marcos Velázquez, ¿no? Esa es la generación antes de la dictadura. Nosotros somos del 72 en adelante. Cuando comenzamos a trabajar en la canción, yo fui tal vez el último que entré en lo que llamó el grupo Tacuarembó. Estaban los Eduardo Noyan, alrededor del Bocha, de Washington Benavides. Ahí todavía nosotros no teníamos una autocensura, porque todavía estábamos en democracia. Fíjate que inclusive en el año 73, ya en dictadura, cuando el golpe de Estado en Chile, nosotros componemos con el Bocha Allende Chile, una canción justamente dedicada a Allende, donde también nombramos a un mártir estudiantil que liberarse. También hicimos una canción a Ramón Pérez, que fue uno de los primeros mártires, un mártir estudiantil ya en tiempo de dictadura, al principio de la dictadura. Y antes hacíamos recitales con una cantidad de canciones que eran canciones de propuesta, como decía Alfredo, no de protesta. O sea que no había una censura. Inclusive en el año 73, en el primer festival que yo concurrí yendo de Tacuarembó a Paysandú, en enero del 73, una de las canciones con la que yo me presento y gano el festival se llama Yo le cantaré, donde habla justamente la definición de lo que es un cantor popular, o traté de hacer eso. Al obrero, al campesino yo le cantaré, al hombre de 7 oficios yo le cantaré, por ejemplo. Al que lucha en la miseria lo defenderé con el fusil de mi copla. Mirá todo lo que las cosas decía. Con el índice del pueblo yo acusaré al que roba y al que explota. Eso en el año 73. Y el estribillo es como una premonición de lo que venía y de lo que pasó después. Uno nunca sabe las canciones cuando las escribe. Pero fíjate que en el estribillo dice: y si algún día mi voz quieren callar y con saña destrozar mi guitarra, silenciándome la copla, nada han de lograr, porque otras voces nuevas y otras guitarras pronto nacerán. Fíjate que en ese momento empezaban a prohibir a todos los cantores uruguayos, unos en el exilio, otros todavía estaban acá. Y así es esto que yo voy al festival de Paysandú en enero, y en febrero, los primeros días de febrero, se hace el primer festival de Durazno. Yo voy representando a Tacuarembó. Hacían un pequeño... No era un festival en Tacuarembó, era como un examen, porque estaban en el conservatorio de música sentados los que te iban a decir que sí o que no, y vos cantabas para ellos, ¿viste? Era horrible aquello, porque nada sin el estímulo del público, ¿no? Bueno, y ahí en ese festival, el intendente de Durazno le mandó una carta al intendente de Tacuarembó diciendo que había mandado una delegación de comunistas de Tupamaro. Esos subversivos eran los Eduardo, que era Lavarnois y Lagos, el otro era yo.
y otro muchacho que recitador que no tenía nada que ver, ¿no? O sea que yo canté La chamarrita la bailanta, por ejemplo, y causó una mala sensación porque era una canción de protesta. Aquellos cantaron una canción que llamaba con lo que tengas a mano. Vamos a cambiar las cosas, a cambiarlas ahora mismo con lo que tengas a mano, con lo que tengas, amigo. Texto del Bocha, ¿no? O sea que más o menos nosotros éramos un poco kamikaze, es decir, no teníamos autocensura porque pensábamos que lo que estábamos cantando era lo que teníamos que cantar. Correcto. Aunque alrededor todo era tenebroso y bueno, y lo que estaba pasando. En ese mismo festival de Durazno, el primero, el 73, a los solimareños los bajan del escenario. Fue el último espectáculo que cantaron los solimareños en Uruguay, en un espectáculo que fue en el festival de Durazno. Nosotros, a mí me dan el segundo premio, o el segundo puesto, a los Eduardo también. Vamos al otro festival, al otro año, y perdonad que esté salteando, pero en esos 2 años son fundamentales, ¿no? En el próximo festival de Durazno yo presento como canción inédita, ya en dictadura, otra vez, la misma gente en el conservatorio y nosotros cantando para ellos. Pensábamos que no íbamos a ir, porque ya empezaban determinadas cosas, ¿no? Y yo presentamos con el Bocha como canción inédita como Jazmín del País. Extrañamente, no la pude cantar porque, a ver, yo iba como categoría solista y canción inédita. O sea que tenía que cantar, cuando subiera al escenario, las canciones inéditas. No podíamos hablar nada. Vos te sentabas representando a Tacuarembó, Carlos Benavides, cantarás tal canción y vos tenías que empezar. 5 de la tarde de febrero al rayo del sol en el estadio de Durazno con un traje de invierno, porque vos tenías que cantar vestido gaucho o con traje. Yo vestido gaucho no, porque en primer lugar respeto esa indumentaria de trabajo del hombre campo, ¿no? Y tenía un traje de invierno, entonces me senté, parecía una vela que me estaba derritiendo con el sol de frente, ¿viste? Bueno, y me anuncian no las canciones inéditas. Y yo le digo, pero mirá que yo tengo que cantar las canciones inéditas. Me dice, cantá porque te van a eliminar. Y quedamos los dos mirándonos y yo, no, pero... Ya el primero, abrí el festival. Bueno, después me bajo, vino lo de la comisión, se armó un tole y atrás, porque aquí había pasado lo que yo dije, mirá, le digo, no, la comisión, yo lo que dije que tenía que cantar la canción inédita. Ah, sí, bueno, no. Pasó, me clasifiqué para solista para la segunda parte, pero no con la canción inédita. Vino uno del jurado y me dijo, mirá que vos de cualquier manera vas a ganar. Eso ya no me gustó. En primer lugar, porque eso tapaba lo que habían hecho con la canción. ¿Qué pasaba? Porque no era una canción de... No es una canción de amor en la guerra. Pero ¿saben cuál era la parte oscura de Jazmín del País? Es que nombraba un gaucho alzado. Nombraba a Aparicio Saravia. Y eso fue por ese señor, por esa personalidad, por ese caudillo, prohibieron la canción. O sea que me enteré después. Estos fueron datos que... O sea que vos ya ahí más o menos te dabas pauta cómo era la cosa. Aparicio Saravia era signo de subversión. En una canción de amor. Si tendría miedo, ¿no? Después de todo esto, conocimos a Alfredo. Alfredo grabó 2 discos con canciones nuestras. Entre ellas, grabó en Argentina, que Argentina en ese tiempo todavía estaban en democracia ellos, ¿no? Y entre las canciones que grabó una que se llama Defensa del Cantor, que está dedicada a Numa, porque en el 73, en septiembre, en el Pinochetazo en Chile, nos llegó la versión de que a Numa lo habían matado en Chile. Y Bocha compuso esa canción dedicada a Defensa del Cantor, habla, ¿no? Inclusive hay una parte que lo define. Curtina o Tacuarembó, médanos de San Gregorio, en la pena o el jolgorio que el muchacho cantó. Es Numa, ¿no? No lo nombra, pero es. Y en esa canción también el Bocha escribe algo parecido a lo que yo compuse en eso que le dije recién. Fíjese lo que dice la décima final de esa milonga del 73, que lo grabamos en el 74.
La luz volverá, no importa la larga noche, vendrá como un canto de sabía y la espera será corta. El fuego que más conforta, el de los libres e iguales, la larga noche de males cambiará en luz meridiana, tierra purpúrea mañana será de los orientales. ¿No? Una premonición de la esperanza de que aquello se iba a terminar en algún momento. Alfredo lo graba en Buenos Aires, todo bien, una hermosa versión, inigualable. El disco viene para el Uruguay y empieza a sonar como cualquier otro disco, porque todavía Alfredo no estaba del todo prohibido. Pero aquí que en Tacuarembó también lo pasaba y nosotros con el boche le decimos, ¿cómo pasan esto allá? O no se dieron cuenta, bueno, pero nunca hay un correveidil, un genuflexo y otros, la mezuela y otros sinónimos un poco más agrestes, para decirlo de alguna manera. Si alguien dijo esto es dedicado a un connotado tupamaro de Tacuarembó. Por eso mismo lo llevan preso al boche y me llevan preso. La inteligencia de enlace que Montevideo, acusado de panegíricos a la subversión y de todas esas cosas. ¿Viste? Cosas que, bueno, fue el debut, podríamos decir, en la cárcel de la represión. O sea que ya viste que como que la cosa se iba cerrando y uno tenía que ir viendo qué era lo que iba a cantar. Yo todavía no había grabado ni un disco, era un ilustre desconocido, ¿no? Y cómo lo iba a escribir, ¿no? Porque también estaba... También, ahí está. Lo que ya escribiste, bueno, está, claro. ¿Por qué no lo puedo cantar? Entonces, pero cómo hacer claro, para evitar la censura, para agarrarla de costado y que los... Claro. Hay todo un cancionero que nosotros no pudimos grabar nunca, que es de esa época. Cuando grabó el primer disco Soy el Campo, en que Jazmín del País está la chamarrita de la bailanta, que en el disco de determinadas radios estaba rayada. Claro, la chamarrita de la bailanta, fíjate que es la historia de un peón que va a un baile y vuelve de madrugada y el patrón lo echa, como mire cómo va a andar de farra. Y él le dice en la parte, ¿no? Usted que vive acá cunda de los pobres como yo. ¿Viste? Esa, por un tiempo no la prohibieron. Y una canción se llama Querido Tacuarembó, que es una samba que hicimos obvio a Tacuarembó. En la última parte dice, es lindo cantarle al pago, pero hay algo que me apena, es ver hermanos que viven en la más cruda pobreza. Rayada también. Sí. Te aclaro que eso lo hacían la gente de las radios, no que venía la censura de arriba de los militares. Eran los propios tipos que todo lo que fuera algo social, algo que dijera de justicia, eso estaba prohibido. Tener una censura intermedia. Claro, ahí está. Después empezaron todas las censuras mucho más adelante, con determinadas canciones, pero en el caso mío no me prohibieron tanto las canciones porque ahí nosotros nos autocensuramos. Decíamos cosas a veces tan finas con el bocha escribía en aquellos tiempos. Como decía él, hay que afinar la punta del lápiz para decir las cosas. Cosas como esta, por ejemplo, en el segundo disco hay una canción que se llama De mi rumbo, que es la que da nombre al disco. Yo le había planteado al bocha que si bien Jazmín del País es una canción que nos dio la oportunidad de grabar otro disco y de seguir cantando, pero yo quería definir un poco lo que era el rumbo tomado. Y bueno, y el boche lo plantea, pero claro, tan sutil que solo el oído y el que estaba buscando palabras lo entendía, ¿no? Pasó desapercibido. Hay una parte que dice, yo soy de Campos Grandes, ¿no? Sin un ranchito, por ejemplo, ¿no? Campos Grandes sin un ranchito, o sea, enorme latifundio sin nada. Claro, ya te digo, viste que había que ser fino para, sí, sí. ¿no? También está Matunguito Say, ¿no? Que en la parte dice, ¿no? Tu osamenta en la calle, ¿de qué será? Símbolo de qué será, ¿no? Es decir, si la patria se hizo de a caballo, explícame, tu osamenta en la calle, ¿qué será? Diciendo, el símbolo de la libertad que es el caballo es una osamenta en el medio de la calle. Era muy fino. Sí.
Pero te puedo asegurar que la gente lo entendía. Había mucho que lo entendía. Porque mucha gente iba a los espectáculos cuando se empezó a animar a ir. Y te estoy hablando de empezar a animarse a ir a los espectáculos. Acá en Montevideo fue en el 76. Yo grabé el primer disco en el 74. Y en el 76, que hicimos un espectáculo llamado Canto Nuestro en la Cava del Rey con el grupo Vocal Universo, los Eduardo, Elías Trubich, Carlos Cresci, El Boche y yo. Y ese espectáculo fue uno de los espectáculos junto a los de los que iban cantando, que durante todo el año estuvo a lleno completo todos los días. Nosotros cantábamos sábado, viernes y sábado, y tuvimos que agregar un domingo, el domingo otro espectáculo, ¿no? Y ocurrían cosas como esta. Nosotros ahí no estábamos prohibidos. Iban, sabíamos que iban, todavía no nos habían empezado a pedir los textos, grababan, pero nadie decía más de lo que decían las canciones. No había ningún... ¿no? Pero nos empezó a ocurrir, ya en el 75, que teníamos que cantar en otro lado que no fuera ahí, y a mí me empezaron a prohibir. Pero te digo, la Cava del Rey quedaba en Miguelete y Piedra Alta. Y yo tenía que ir a cantar un día a 4 cuadras de ahí, a la cooperativa. 4 o 5 cuadras. Y estaba prohibido. Esa noche nos pidieron algo así en Don Carrasco y a mí. Y ahí ya empezaban las prohibiciones. Vos me preguntarás, ¿por qué? Porque por las canciones no era. Había una imagen. No, porque lo que pasa es que, bueno, nosotros somos de familia sin nada por la izquierda, todos, desde siempre. Yo en el 76 en el 73 fui al Festival de los Jóvenes y Estudiantes, que se hacía cada 4 años en distintos países. Y en ese año se hizo en Berlín Oriental. Fui con Manuel Capela, Negro Yamandú, de Brasil, de Argentina fue César Isela, el Quinteto Tiempo, de Chile fueron los Inti Limani, Quilapayún, los hermanos Parra, el Payo Grandona, distintos países latinoamericanos fuéramos. Y bueno, esa fue después de ahí estuvimos en Alemania, estuvimos en Polonia, estuvimos en lo que era la Unión Soviética cantando, estuvimos en Cuba, estuvimos en Chile. Ese fue mi pecado. El delito. El delito. Y lo tenían todo así. Y por eso mismo, en el 76 me llevan detenido al FUNA, y ahí estuve un mes y pico. Salí con libertad vigilada. Los 10, los 20 y los 30 de cada mes tenía que presentarme en el FUNA, decirle mi dirección. Yo estaba, así, a ver, el que estaba bajo el régimen de libertad vigilada estaba preso en su país, y su calabozo era Montevideo en el caso mío. Porque yo, para salir de Montevideo, para ir a La Paz, tenía que ir al FUNA, me daban un documento, y lo tenía que hacer firmar en la comisaría más cerca o en la región militar más cerca, como comprobante que yo estaba ahí. Y cuando volví a entregarlo. Entonces, con todo eso, la autocensura era terrible, porque a mí no me prohibieron grabar, no me prohibieron cantar, y me prohibieron los espectáculos, eso sí. Del interior, llegó un momento que canté en Durazno, en los festivales, pero después durante el año iba a cantar y estaba prohibido. Pero en la mayoría de los departamentos estuve prohibido. Además, vos llegabas a Rocha, suponete, y hasta que no llegaba el momento del espectáculo, no sabía qué iba a pasar. Claro, y aquí a Montevideo, por ejemplo, bueno, yo siempre les agradecía a muchos de los muchachos que hacían espectáculos, porque desde el 78, cuando más o menos la libertad vigilada ya, yo pasé por juzgado y todas esas cosas. En el 68 me prohibieron a mí el bocha hasta el 74, así a rajatabla, a cal y canto. Pero los gurises insistían, porque en ese momento venían los grandes festivales de música, de canto popular.
Y no, nosotros te vamos a poner igual, iban y pedían, insistían, iban, no, pum, cerrado, ¿no? Inclusive en algunos pósteres aparezco, pero no canté. Y sabés lo que te decían, vos llegabas, por ejemplo al Trubil, llegabas ahí y los muchachos te decían, mirá, te prohibieron. Pero aparte vos no te podías quedar en el hospital, vos tenías que estar lejos, porque si no te llaman preso. Claro, no podías estar ahí porque era un símbolo fíjate, de protesta, que me prohibieron porque yo estoy acá. Igual en las canciones que salían por la radio, había mucha cosa que decía, y la decía con la altitud de la poesía del Bocha y de Rubén Lene y de tantos otros, ¿no? Hay una canción muy significativa nuestra que es Si digo Punta del Diablo, que habla de un pueblito de pescadores de Roche. Hoy estuve hablando de ella, a mi profesor de coro le encanta esa canción, estábamos hablando de eso. Nosotros fuimos al pueblo para conocer, porque ¿cómo nació la canción? El Enrique Aval, uno de los de Sondor, se iba a presentar en un concurso de slide, en aquellos tiempos eran slide, diapositivas, ¿no? Y él había elegido como idea Punta del Diablo. Y nos habló para que nosotros compusiéramos una melodía y un texto con el Bocha. Bueno, nosotros decimos, tenemos que conocer dónde queda Punta del Diablo, porque hacer una canción con una postal es lo más hipócrita que puede haber, ¿no? Ir a la postal y escribir, ¿no? Y estuvimos allá, charlamos con los pescadores, que en ese momento era totalmente artesanal, no es el bañero que hay ahora. Inclusive ellos tenían algunos reclamos y la gente de la marina le había dicho que si no se ponían a pescar iban a venir con los bulldozers y le iban a tirar todas las cabañas para el océano. Hasta eso tenían, ¿no? Bueno, y compusimos la canción. El trabajo sacó el slide de plata en el concurso y la canción salió como mejor canción de ese concurso. Pero al final de la canción, el Bocha, ahí es el ejemplo, uno de los tantos ejemplos, de cómo se podía escribir un mensaje sin que se dieran cuenta. O capaz que se daban cuenta y como era que se le gustaba la canción, o no le daban bolilla en primer lugar, ¿verdad? Los censores. Fíjate que al final de la canción, ¿no? Cuando dice, ¿no?, que las mujeres mirando el mar, dice, y digo Punta del Diablo, porque todo el principio dice, sí digo Punta del Diablo, y ahí él afirma más, dice, y digo Punta del Diablo, pueblo heroico, no aflojes, que el tiburón de tus sueños está temblando en la red. Toda referencia al oficio de los pescadores, pero si vos lo transportás a lo que estábamos viviendo todos, desde lo que estaban presos, los desaparecidos, la gente que no tenía absolutamente nada que ver, ¿no?, o que era un ciudadano común, también recibía represión, sí, el mensaje temor, de la propia resistencia, ese mensaje la violencia de ver que se llevan a un vecino, que mucha gente, en vez de recogerse en la casa, iban y ¿qué precisa, vecina? Ahí tenés un ejemplo. Otro, en una canción también, porque ¿qué pasó? Con la canción de Jazmín del País, la imagen de Aparicio Saravia se tornó como un símbolo de resistencia. Y en ese momento vos no eras blanco, ni colorado, ni comunista, ni socialista, era todo el pueblo, éramos todos. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo con una cosa o con la otra, pero en ese momento había que rescatar como ellos querían, porque ¿qué querían la dictadura? Agarrar los símbolos y hacerse de ellos. Por eso te acordás que, bueno, no te acordás, entonces hablaban de la patria y se vestían de gaucho y andaban, ¿no? Es decir, querían agarrarlo para ellos y no podían, porque era todo fingido, eran gauchos de carnaval los que andaban a caballo. Y en ese disco se hizo un disco llamado La Gesta de Aparicio, con temas que grabó el flaco Carlos María también, de Poncho Blanco y otras, ¿no? Y en ese disco fue prohibida una canción que hicimos con el Bocha. Ya estaba todo el disco grabado y hubo que hacerle vuelta. El que estaba a cargo de la censura era el general Aguerrondo, ¿tá?
Bueno, era lo que era, como todos. Entonces, llevaron el disco, porque los discos se escuchaban, lo escuchaba la censura. No era que lo sacaba el disco. ¿Qué hacían los de los en Sondor? Primero llevaban los discos al lugar que tenían que llevarlo, porque si no después los iban a buscar a ellos, porque si vos sacás un disco el disco. El censor primero. Bueno, y la canción que prohibieron dice lo siguiente: el general Aparicio vino a golpear a tu puerta y preguntó por la patria, si la patria estaba muerta. ¿Cómo vas a contestarle, monito de la leyenda? ¿Cómo vas a contestarle si estás metido en tu cueva y no ves, ni oyes, ni hablas, monito de la leyenda? Después, otra frase más. El general Aparicio con divisa, poncho y alma limpitos vino a decirte si precisaba su lanza. ¿Cómo vas a contestarle si en tregua con los doctores vendiste y nunca fue tuya la confianza de los pobres? Bueno, ya más o menos van viendo como viene la mano, ¿no? Esa la prohibieron, porque no era una canción, una Aparicio, sino que una canción subversiva. Pero se comieron otras dos de ahí. ¿Entendés? Viste que a veces vos no comprendías cómo eran tan finos para una cosa y para otras la dejaban pasar, o no sé. Porque en otra misma canción que hicimos con el Bocha, que se llama Milonga del Sacrificio, donde hay un veterano de la guerra que está sentado y pensando el tiempo de que andaba peleando y por qué en vez de la bala que le pegó a Sarabia no le pegó a él. Tal. Pero la última copla, la última décima, dice: cuando el general cayó, hubo un instante en el mundo como de duelo profundo. Después todo terminó. Aunque ahora, creo yo, que no se fue y nos espera a caballo en la tranquera, confiando en el gaucho pobre que para todos recobre la ancha patria y la bandera. Eso fue escrito en el 76. O sea que en ese mismo disco se comen una y claro, capaz que escucharon el principio, ¿viste? El principio empieza después de una larga palabras, vida. Hay palabras que, claro, pero esto se va. La primera parte, después es que una larga vida, mucho se cisma y se vuelve con dolor porque revuelve, si el tipo recuerda, pero no la escucharon toda. Y bueno, esa canción la pasaron muchas veces, el Flaco Fossati también después la grabó, pero no fue de la más difundida, porque los que estaban también en la radio, que eran censores, uno que se autocensuraba por miedo a que los metieran en cana, y los otros dueños de determinadas radios, la radio oficialista, esas rayaban, ¿no? Y la otra de ese disco fue la Milonga del Cordobés, también una parte que dice: Águila del Cordobés, acosados por malandras, ¿quién no volverá los ojos, a tu blasón por la patria? Es decir, el blasón por la patria no era el sector solo del Partido Nacional de Wilson, sino que era la patria en general, acosados por malandra. No eran malandra, y buscar los sinónimos de malandra y te va a salir también milico y dictador, ¿no? Digo, eso fue algunas, ¿no? Y bueno, hay muchas. La canción de los areneros, la canción que hicimos a unos areneros del río Tacuarembó Grande allá, al final lo dice, ¿no? Arenero de mi río, ojalá que en tu arenal halles la pepita de oro de la solidaridad, ¿no? Bueno, y hay unas cuantas canciones, yo te nombraría, te hablo de mis canciones, y no porque haya sido lo único, eso fue una pizquita de arena en ese médano enorme que fue la cultura uruguaya, ¿no? Recuerdo también una canción que grabamos con la Barnoa Carrero, y ahí sí que el Bocha da lo que estaba pasando, ¿no? Fíjate que dice: amor mío, si el día no amanece y el sol alumbra menos que un farol, dame la mano, amor, y encenderemos el corazón. ¿Por qué se tarda tanto la calandria en despertar al sol? ¿Estarán en sus nidos los horneros amasándolo? Hornero por obrero, calandria por cantor, ¿viste?
Y al final, ¿qué dice? Con cerno de quebracho colorado de firme viraró, vamos a hacer un sol en la mañana a puro corazón. ¿No? Eso fue allá en el 78, 79. Y de ahí te diría el taller del carpintero, con el cantor. Pero ya te digo, nosotros sufríamos la autocensura estricta porque al tener que andar, bueno, no podíamos cantar. Fíjate que si vos salís con... Había otros, y no quiere decir que uno haya sido mejor que los demás, que bueno, no tenían por suerte, los problemas que teníamos nosotros. Y entonces podían decir más cosas y elaboraron más cosas, se fueron bebiendo y con los ejemplos y fueron elaborando canciones que no las entendían los propios censores, ni tampoco tenían ganas tal vez, ¿no? Porque por ejemplo la canción emblemática del 78 en adelante, o 79 en adelante, es A Redoblar, ¿no? Que bueno, no es una canción que, si vos la sacás del contexto de lo que siente uno, claro, ahí está, armando la murga. Claro, ahí está. Y bueno, unos muchachos armando una murga, y vos lees el texto, aunque no, pero esto, y buscaban a veces la ficha, y ninguno de los que estaban cantando esa canción tenían prontuario de subversivo, ni ¿no? Sí. Nada. Como esa, muchas más, ojo. Esa es una de ellas. Ya saliendo de la dictadura suelta pájaros de los Ucará. Pero eso ya saliendo de la dictadura, que no quiere decir que no tenga importancia, ¿no? Pero todos pusieron a su manera, le sacaron buena punta al lápiz, ¿no? Sí, fue una forma de desahogarse también, ¿no? De lo que les... Vos sabés que, a ver, yo creo que a todos nos ocurrió, pero te voy a dejar el ejemplo de mi familia. Cuando pasamos el 85, cuando vinieron las elecciones, y este país entró en una pseudo-democracia, porque era democracia al fin, todos andábamos como que nos pasaba algo raro, ¿viste? Porque, ¿qué nos pasa? ¿Y qué era lo que nos pasaba? Nada menos que nos íbamos desembarazando como una víbora cambia el cuero, el pelecho, como decimos acá afuera, del temor, de todo eso que la dictadura nos puso en los hombros, del mirar para todos lados, el no hablar determinadas cosas, el no decir determinadas cosas, el cuidarse de los ómnibus, mucha cosa. No estar de más de dos puntos. Entonces, ¿no? Claro, entonces ahí está, porque además la libertad está vigilada. Yo no podía dar clases de guitarra, no podía hacer reuniones en mi casa. Igual las hacíamos, ¿verdad? Porque llegó un momento que llegaba un momento que también decía, no, ¿para qué? No que me importa, pero no. Vos te resistías a ser tan vigilado. Al último yo no sabía no estaban ahí, ¿no? Pero te preguntaban y la vigilancia te molesta. Pero fue como algo, como estábamos livianos de algo, ¿viste? Y bueno, y eso fue lo que nos pasó siempre, en todos esos años duros. Unos andaban más preocupados que otros. De encontrarte en los ómnibus con gente que vos sabías que estaba clandestina, por ejemplo. Y no hablar con ellos. Simplemente cruzar una mirada y saber que es determinada persona, ¿no? Eso nos ocurrió muchas veces. ¿Qué hacían entre los otros compositores, cantantes? ¿Cómo hablaban? ¿Se juntaban para hablar? Eso también y en los recitales, en los festivales grandes. Porque estarían muy vigilados, ¿no? Ya que no se podían reunir. Claro, por atrás del escenario, ensayando. ¿Y de qué hablaban? Y bueno, se pueda contar. Y bueno, generalmente lo que se hablaba, lo que se transmitía era noticia, comunicado, algo que llegó del exterior, algún cassette que se pasaba clandestinamente para escuchar, algún dato de alguien que había caído preso, o alguien que había salido, alguien que estaba medio embromado económicamente y había que ayudarlo.
había mucha solidaridad. No era algo que se escribiera, estaba ya en claro. Todo el pueblo, ¿no? Pero generalmente era eso, ¿qué estás escribiendo? Que no. Se hicieron muchas reuniones, porque ¿qué pasa? Había gente joven, que no era de nuestra generación, un poco menor que nosotros, y que arrancaban por ahí, que ellos no habían pasado absolutamente nada de lo que nos había pasado a nosotros. Y entonces no tenían por qué cargar con esas mochilas, tenían más libertad inclusive para crear, ¿no? A veces cuando mandaban alguna y recibían algo. Lo censuraban. ¿Sí? Claro, entonces, pero muchos no sabían hasta por qué. Pero en las generales de la ley todo el mundo trataba de conservar no solo el mensaje, pero sino de hacer buena música, porque lo fundamental que se hizo en ese tiempo fue que se hizo muy buena música, muy buenos textos, había preocupación por no hacer cosas chabacanas, aunque había mucha cosa embromada, ¿no? Que era medio panfleto. Panfleto es la canción que es para el momento. Sí. ¿Ah? Lo que ahora sería capaz más comercial. Bueno, el panfleto en tiempo del 60, en donde estábamos en democracia, el panfleto era que juntaba 2 o 3 palabras significativas: aurora, estrella, paloma, fusil, y con eso hacían una canción. Que mañana pasado hacías otra parecida. Sí. Eso es lo que nosotros le llamábamos panfleto. Sí, un puzzle, ¿no? Con 5 o 6 palabras que tenían efecto en el pueblo. Ahí está. Que nos conducían, como valor artístico no tenía nada. Pero en esa década del 70 y el 80 se escribió y se musicalizó y se tocó instrumentos con una altura. Todos nos preocupábamos por aprender, no quedarnos con lo ya hecho, porque había que buscar los distintos métodos y sobre todo mantener una altura de calidad de las cosas, como habíamos tenido de los anteriores. No podíamos quedar en el facilismo, como a veces escucho en un programa que pasa en el Canal 5, que yo participé también, sobre la música, que bueno, ahí te das cuenta que algunos muchachos que hicieron rock tenían vacía la cabeza, sobre todo hay uno, no me acuerdo el nombre, que se ríe y se mofa de esa música que decía de izquierda, no sé qué, y no se da cuenta, o no lo quiere darse cuenta, de que era toda una cosa contra la dictadura. Él habla de la dictadura riéndose. Uh-huh. Porque o por suerte no le pasó lo que le pasó a otro, ¿no? Bueno, por suerte quedó en eso, porque nunca más se escuchó a ese muchacho, pero los demás se han mantenido. Y bueno, es cierto que las propuestas después del 85 mucha gente no sabía para dónde agarrar, porque también estuvo eso con la vorágine del 84, que vinieron esto y el otro, que vinieron los exiliados y que hacer con tanta libertad también. Y mucho se plantea, bueno, ¿qué hacemos ahora? Haciendo arte, siguen estudiando, tratando de crear sus canciones, pero con una buena base. Sin autocensura. Y ahora que se podría cantar, que se podía ir a todos lados, no quiere decir que ahora vos vas a empezar a hacer panfletos para cantarle a la gente del interior, cuando la gente conocía a Uchalar, a la Barna Carrero, a Flaco Fossati, a Dino, a los Zucará, al grupo vocal Universo, y a tantos otros, Cacho de la Bandera, y a tantos otros que hacían las cosas bien. No era agarrar y ahora sí empezar de vuelta con el panfleto y cantar canciones con sentido sin renegar de lo que vos pensás, porque esa es otra cosa. Ninguno de los que por lo menos yo conozco, ninguno renegó ni arrió ninguna bandera, simplemente estaban ahí. Unos tomaron un camino, otros otro, pero todos los caminos conducían a lo mismo, ¿no? Aquí no hay galones. El que se quiera poner galones dentro de la música, estoy diciendo, como los adalíes de los cantores de la resistencia,
Es todo mentira, porque ¿sabes quién fue el que resistió? Fue el pueblo, no fuimos nosotros. Sin el pueblo que compraba los discos, iba a los festivales y llenaba, por ejemplo, la Cava del Rey, o te veía en la calle y te saludaba, diciéndote vamos arriba, sabían que vos estabas prohibido, de pronto una ayuda anónima. Sin esa gente. Sí, igual ustedes eran la gran muralla de resistencia, Claro, ¿no? O sea, pero no hay que ponerse los galones uno. no, se los pone, claro. Es la gente, fue y será. Hicimos, dentro de las cosas que armamos para poder comer, porque ese era el asunto, fíjate que prohibido nos pasábamos muy bien económicamente. Sí. Por suerte se vendían los discos y los derechos de autor y alguna actuación que tenía y no podía dar clase, pero no vivíamos como mucha gente creía o cree que vivimos con yate en Punta del Este y el Mercedes en la puerta. Abajo sí vive una amiga que se llama Mercedes, pero no es un auto, ¿no? Es decir, esos tiempos fueron terribles, pero no hay que dejar de lado que cada uno puso lo mejor, ¿no? No sé si más o menos te... Sí, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Todas las preguntas que yo, si vos me callas, yo te hablo hasta mañana. Me imagino. No, me queda dos capas preguntas, se me ocurre, pensando en, mira, ¿dónde te llevo? A la noche de los lápices, a la película. Sí. Pensando en eso, ¿qué hacías como ellos? O sea, para resistir ese mes y pico que estuviste ahí adentro, ¿te daba por cantar así a voz en cuello? Total, estoy acá adentro, o sea. No, porque, mira, en primer lugar, lo que me pasó a mí, con el trato obligatorio que te daban ahí adentro, ¿no? No daba para eso, pero sí te puedo contar dos historias, como yo le llamo, dos historias detrás de la capucha, porque a mí me encapucharon en Comercio y Azara, y yo no sabía dónde estaba hasta que me sacaron la capucha, o sea, un mes después. Cuando me llevan ahí, bajo, es decir, sin cordones y sin cinto, bajo una escalera, y me ponen contra la pared, y siento ruido, gente que empieza a gritar y mandar a la mierda a los milicos y a todo, y esto y el otro, y bueno, y una voz que evidentemente era el carcelero que decía cállense en la boca, no sé cuánto, y como el ruido, viste, cuando pasaba un palo por una reja, ¿no? Y aquello era, mirá, pero no era una persona, era un coro, era la Amsterdam. Para mí sonaba como no esta de la violencia, sino una verdadera Amsterdam, con el triunfo de Peñarol, eso sí, ¿no? Porque aquello era una cantidad de gritos, no ayes de dolor, que también eran moneda corriente. En ese momento era, no te tenemos miedo, te vas allá donde vos sabes, y no te tenemos miedo, estamos acá y no tenemos miedo. Eso, después, es una experiencia. Yo estaba ahí, llego y veo que no estoy solo en primer lugar, ¿no? Después de esa, la otra que te voy a contar, a mí no me gusta mucho hablar porque no, te digo, lo que puede haberme pasado a mí le pasó y peor a otros, porque yo salí y ellos quedaron más. Era lo inevitable si vos pensabas como pensabas en aquel tiempo. Me mostraron, bueno, eso fue después. La otra experiencia, la otra pila de ánimo o energía, es una historia que yo la voy a escribir. Plantón, todo, siempre, ¿no? Hasta que a veces uno se caía porque los pies se le dormían, ¿no? Y además a veces tenían que dejarte tirado obviamente por otras cosas. Una noche los guardias que estaban ahí estaban jugando a la guerra de barco. Vos sentías, ¿sabés cuál es la guerra de barco? Una que se pone en cuadriculado. Sí, la batalla naval. La batalla naval. Entonces, de pronto ahí, medio entre
siento que uno dice, 5, averiado. Eso es lo que sentía, ¿viste? Tal cosa. Se ve que estaban aburridos, ¿viste? Los tipos. De pronto baja alguien y dice, che, vamos, no sé cuándo, ¿cómo es eso? Se ve que era algún... Porque los tipos, se ve que le pusieron firmas. Aprontate un mate. Hay ruido de caldera, etc. Y dice, tráete el del calabozo número 1 que quiero preguntarle una cosa. Allá salió el tipo, ¿no? Se ve que abren y se sienten los grillos de las piernas, de los pies. Dice, que está flaco, bueno, etcétera, no está flaco, está esto, le dice, ¿no querés un mate? El otro, el del grillo, silencio. ¿No querés un mate, en serio? Pero mira que tomate un mate, levantate un poquito la capucha y tomate un mate con nosotros acá. Nada. Y empieza el milico o esa voz, obvio que era un milico. Dice, ¿cómo es la canción esa que cantan ustedes, todos los pichis? Y el milico empieza a cantar. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Y llega, de tu querida presencia. ¿Cómo es que sigue? Le dice. Y no lo nombra. Silencio. Insiste otra vez, se la canta de vuelta. Llega ahí y no nombra. A la cuarta, quinta vez, cuando llega, de tu querida presencia, y queda la voz, el silencio habla, y le dice, si será grande que ustedes son una manga de cobardes y ni se nombran, acá no se nombran, no se animan a nombrarlo. Bueno, no sé cómo lo lleva. Esa demostración de heroicidad a los otros era como una inyección de energía. Bueno, después con el tiempo, allá en el 85 estaba cantando en la Plaza Colón, ahí en Colón, y me bajo del escenario y viene una señora y una muchacha. Dice, pero Carlito, qué lástima que terminaste de cantar, porque Elena no llegó todavía y te quería escuchar. Elena, una señora, una mujer, una gurisa, ¿no? Y en eso llega un petizo y él dice, vení Elena. Elena le decían el nombre. Y digo, ¿por qué te dicen Elena hoy? Dice, no, dice, porque a mí me encanta tu canción, la canción que se llama Serenata por Elena. Dice, cuando estábamos allá en el penal la pasaba por lo alto parlante y yo esa canción la quiero siempre la compré el disco cuando salí. Digo, ¿tuviste preso? Sí. Digo, dice, primero estuve en el FUNA y después me llevaron para Libertad. Y en el FUNA, digo, ¿qué año? Y a mí me llevaron en enero del 76. Y yo dije, me llevaron en junio del 76. ¿En serio? Me dice, sí. Pero yo tuve, de pasada, yo tuve un mes y medio, un mes y algo. Claro. Él estuvo 4 años ahí abajo. ¿Viste? Como los galones. Sí. Y yo entonces le dije, mira, yo te voy a preguntar una cosa. El día que me metieron a mi país abajo, yo sentí que, y vos debías estar ahí, vos debías de ser uno de los que gritaban, que los otros compañeros le gritaban y le decían, pero lo menos que le decían que eran bonitos, como diciendo no te tenemos miedo. Y él me dijo, sí, eso nosotros hacíamos cuando oíamos que traían a algún compañero preso, era para darle aliento. Porque no, está claro que no fue la única vez ni fue el único que trajeron. Los días que estuve ahí, aquello era un tránsito de llevar y traer, ¿no? Pero bueno, cuando me dan ese papel y me dejan ahí afuera en la aduana, ahí me di cuenta que estaba en la aduana. Ya cuando me sacan, ¿no? Me dice uno de ellos, me dice eso, ¿no? Me dice, no te hacemos boleta porque no queremos otro mártir. Y yo pensé, digo, tan preocupados por mí, seré ser tan peligroso, si tendrán miedo o no tendrán nada que hacer que se agarran a la gente que no, ¿entendés? ¿Viste? Uno dice, pero yo no sabía que era tan importante. Pero claro, ¿cuál es la reflexión que uno hace? Pero ¿y por qué? Yo, bastante, tampoco quiero que me lleven a otro preso,
Pero hay gente que se la está jugando, que está en la clandestinidad, que sufrió lo que sufrió. Y eso era, claro, era un mandato de seguridad del Estado de toda Latinoamérica, no era solo Uruguay, ¿no? Lo que pasamos nosotros lo pasaron en otros lados. Los gurises de la noche de los lápices. Fue tremendo. Tremendo porque ahí tenés un reclamo honesto, ¿no? Como también fue el reclamo que hacía en el tiempo de Pacheco cuando mataron a Liberarse. Estaban reclamando por el aumento del boleto y le pegaron un tiro. A Walter Medina tenía 17 años y en días de la dictadura acá, en el 73, estaba escribiendo en una pared consulta popular, un adolescente, y pasó un milico que ya había firmado la tarjeta saliendo del trabajo rumbo a su casa y le pegó 3 tiros en la espalda, ¿no? A Ramón Pérez también lo mismo, estaba escribiendo abajo a la dictadura, sufría de Parkinson, lo mataron y pusieron en el parte que repelían una acción porque él estaba con un revólver. Digo, son pequeñas cuentas de un rosario muy grande. Pero en el fondo todo es el miedo que le tenían. Como corolario, podríamos decir, de todo esto, el flaco Fossati un día se encuentra, ahora, hace unos años atrás, en una fiesta que fue a cantar y había el coronel, que no me acuerdo cuánto, un viejo ya, ¿no? Que él lo conoció, que era de la censura, que era un tipo que yo no me acuerdo en qué estatus estaba ahí de la represión. Y el flaco le pregunta, dice, ¿Usted prohibieron? Sí, nosotros los prohibimos. ¿Por qué prohibían las canciones? Porque eran el arma más aceitada que había en ese momento para luchar contra nosotros. Y así fue. No fue solo la canción, como es a redoblar. Fue todo el esfuerzo de la gente, ¿no? Pero la canción se metía hasta por abajo de las rendijas. Y hoy en día mueve a todo el mundo, es una canción que se sigue escuchando. Claro, sí, no, es un exponente, habría que cantarla más, ¿no? El asunto es que cuando queda solo sectorizada, que no está mal, eso los que hicieron la canción lo sabrán, pero en aquellos momentos la cantaba todo el mundo, y ese es el valor de la canción. Lamentablemente la tenemos solo para nosotros, cuando otros tendrían que cantarla también, ¿no? Bueno, no sé si esto te sirve lo que te... Sí. Para cerrar, lo único que te pido es saber cómo querés que te recuerden dentro de... Se lo pregunté a tu tío también. Dentro de 50, 60, 70, 100 años, vas a aparecer en los libros de historia. Vas a estar en los libros de historia. ¿Son optimistas? Bueno, no, por eso, que te recuerden. 100 años para adelante. ¿Y qué es lo que querés que la gente diga? Bueno, Carlos Benavides, ¿qué era? Por ahí leí el trovador. Se habla de vos como... Sí, a ver, no sé, nunca me puse a pensar, pero siempre... ¿y cómo un cantor de Tacuarembó? Simple y llano. Sí. Después, lo otro, los aderezos, que se los ponga el que quiera. Digo, dentro de eso, ¿no? Pero es lo que soy. No, soy un cantor como músico, ¿no? Músico, todo lo que encierra eso, ¿no? Pero es lo que quise ser siempre y trato de ser, aunque vivo en Montevideo. Tu raíz. Claro, al nombrar a Tacuarembó estoy nombrando al mundo, ¿no? Porque lo dijo un poeta, ¿no? Nombra a tu villa y serás internacional. Lo que uno ve en el pago de uno lo ve en Chile, lo ve en Alemania, yo lo vi. Digo, las cosas sencillas de cada lugar, de cada gente, de cómo son, sus costumbres, distintas a las nuestras, pero igual en cómo las quieren. Entonces, soy de Uruguay, sí, de Uruguay, de Tacuarembó, como todo, como el que es de Paso los Toros le dice que Paso los Toros, el de Rivera dice que es de Rivera, y bueno. Está, no pretendo más.
Bueno, yo te agradezco mucho y Por favor. bueno, será a editar todo esto. Después me tenés que hacer una copia de eso. Sí, sí.